proyectos y a préstamos que exceden al fondo. Hay un dato, bueno, ahora el dólar blue está como el cierre de ayer, 1.295. Sí. El contado con liqui superó los 1.300 apenas, 1.301. Y ayer el Banco Central volvió a perder reserva. Está Fausto Espotorno. Fausto, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Marcelo? Bien, muy bien. Bueno, o sea, acá, por un lado, el acuerdo va a salir, esto ya está encaminado. Sí. Pero... la cuestión es qué hay adentro del acuerdo. La pregunta es qué hay adentro del acuerdo y si hay fondos frescos, en qué monto y cómo se desenvuelve. Esas son las preguntas que tenemos, ¿no? Claro. Y cuando decimos qué hay adentro del acuerdo, lo que nos interesa es saber el esquema monetario o cambiario que va a quedar del acuerdo. ¿Va a ser una flexibilización del cepo o no? O simplemente va a ser una flexibilización del esquema actual. Recién os escuchaba a ustedes hablar de una posible flexibilización del esquema actual, ¿no? Sí. Ahora, el propio gobierno generó esto que está generando pérdida de reserva, porque Caputo habló de una devaluación la semana pasada, pero que no iba a afectar a la gente. Y después Milei dice, no, todo esto cierra en 15 días. Entonces todo el mundo va a esperar hasta, como decís vos, hasta que se conozca el contenido de la política cambiaria. Exactamente. A ver, y la verdad es que el contenido y cómo es el programa en sí, porque Argentina tiene que salir del cepo. Es un desafío del gobierno salir del cepo. Ahora, ¿cómo es esa salida del cepo? ¿Qué se está esperando para salir del cepo? ¿Bajar más la inflación? Entonces, que sea un esquema, una flexibilización del sistema actual, y entonces quedamos todo igual, pero nada más con un acuerdo con el FMI. Cambia, se unifica el mercado de cambios antes, como se está ahora especulando. Bueno, sí. Hay una salida del cepo o una salida parcial del cepo con una rotación entre bandas, que en realidad lo que te interesa es la banda superior, porque la banda inferior nadie la verdad que nadie está pensando en la banda inferior. Sí, cuando hay bandas, el dólar se fija sobre la banda superior. Exactamente, a menos que estemos en un momento súper bueno, en general la banda superior. O qué es el esquema, o cómo funcionará eso, o simplemente será una flexibilización del esquema actual, como decían ahí, donde el 1% no sea más 1%, sea entre 1 y 2, ponele, y seguimos con esto hasta después de las elecciones y ahí salimos del cepo, porque es cierto que si se desembolsa entramos, y el gobierno no va a tener los dólares suficientes como para salir del cepo antes, ¿no? Claro. Fausto, ¿cómo estás? Sí. Agustina de Vincenzi. Quería preguntarte Bien. Quería preguntarte por esto que justamente estabas introduciendo. Esto de las revisiones que el fondo quiere hacer como para monitorear en qué y cómo se van a hacer los desembolsos. ¿Cuánto dinero podríamos llegar a calcular, si es que hay un monto que esté estipulado, que el gobierno necesita para poder salir del cepo, para que efectivamente sea antes de fin de año, como Milei y Caputo prometieron? Mira, yo creo que no hay un monto así como para determinar, porque hay que pensarlo como que los dólares son como un seguro. Eso es como preguntarse, che, para salir a manejar, ¿cuánto tiene que ser mi seguro? ¿Por cuánto? No sé, no hay un monto, depende de con cuánto te sientas cómodo vos, porque lo vas a usar en caso de que lo necesiten, no es que lo necesitas sí o sí. Claro. Entonces, me parece que ahí lo que tenemos es, por un lado, el tema del monto, que sí, obviamente cuanto más mejor, pero se va a usar más como seguro. ¿Por qué? Porque vamos a poner supuestos. Supongamos que queremos unificar el mercado de cambios. Y le vamos a poner un techo superior. El FMI le va a decir, bueno, está bien, unificar el mercado de cambios, eso va a obviamente implicar una corrección del tipo de cambio, pero el gobierno es específico. Yo no digo que se corrija demasiado, o sea, que se corrige que después no se terminamos un tipo de cambio de 1.500 para poner una exageración, porque eso puede generar un problema serio en la inflación. Bueno, entonces el FMI dice, bueno, si es así, pongamos un seguro, y que si el tipo de cambio se va arriba de 1.300, te estoy inventando, a partir de ahí podés intervenir a tantos dólares por día o una cosa así. Claro. Si ves que eso no funciona, tendrás que correr la banda superior. Ese sería un esquema. Bueno, el dólar futuro, ¿no? El dólar futuro ya viene aumentando
El dólar futuro es esto que el mercado, a ver, para que la gente lo entienda, son las expectativas que el mercado tiene de cómo va a estar el dólar en los próximos meses. Eso también advierte que habría una devaluación. El dólar oficial. Sí. El dólar oficial. Pero ahí está lo que decía Marcelo. El propio gobierno armó el lío con eso, porque ¿qué es lo que sucedió? Sucedió que el gobierno, cuando empezó con esta discusión, el gobierno y el acuerdo con el FMI, cuando sale el tema del acuerdo con el FMI, sale esta decisión de que por ahí hay de que sale el acuerdo con el FMI antes, de que va a usarse dólares para acumular reservas, y encima del gobierno diciendo que por ahí se flexibiliza eso del 1%, el resultado fue que todo el mercado empezó a pensar que por ahí salía del cepo antes. Claro. Si salía del cepo antes, el dólar futuro del dólar oficial de corto plazo fue lo que se disparó. Fíjate que no fueron todos los futuros, fueron sobre todo los cortos, ¿no? Fausto, y digamos, hasta que no se aclaren estas dudas que generó el propio gobierno, ¿el central va a seguir perdiendo reservas? ¿Va a dólares todos los días? Es probable. Ojo, yo no sé si lo generó el propio gobierno o se generó por las condiciones. También ahí te da una idea de por qué el gobierno estaba tan preocupado de que el acuerdo vaya al Congreso, porque te imaginas que esto con un decreto que salió todo rápido, y salió. Sí. Imagínate, entonces va al Congreso y ya pasamos 3 meses discutiendo el tema del acuerdo con el FMI. Claro. No termina eso, sería un lío bárbaro. Bueno, vamos. Entonces, perdón, en parte de las circunstancias también lo llevaron a esto al gobierno, ¿no? Seguro. Tenés que ir a poner el decreto ese. Fausto, gracias, De nada, hasta luego. Fausto Espotorno, ¿no? Analizando uno de los temas centrales de la política ahora.